Posiciones relativas de rectas en el espacio. En el espacio, 4 son las posiciones relativas que pueden adoptar dos rectas. Estas posiciones se denominan coincidentes, paralelas, secantes y rectas que se cruzan. Para comprender esto claramente, supongamos que tenemos dos rectas, que serán R y S. En primer lugar, trazamos la recta R. En segundo lugar, la recta S. Como podemos fijarnos, claramente ambas rectas no tienen absolutamente ningún punto en común, es decir, no coinciden ni se intersectan absolutamente en ningún punto. Es por eso que se les denomina como rectas paralelas. En segundo lugar, tenemos las rectas coincidentes, que muy por el contrario de las paralelas, sí tienen todos sus puntos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que intersectan infinitas veces ambas rectas. En el caso tenemos la recta R y trazamos sobre encima la recta S. Y al parecer son la misma recta. En tercer lugar, tenemos las rectas secantes. Ocurre que las rectas secantes se cortan en un solo punto. Trazamos la recta R, siguiendo de la recta S. Al darnos cuenta, ambas rectas intersectan en el punto que se encuentra aquí. Al intersectar en un solo punto, la denominamos automáticamente recta secante. Ocurre un caso particular que es cuando ambas rectas se intersectan, pero en un ángulo de 90 grados. Trazamos una recta a modo de ejemplo y nos podemos fijar que claramente en el punto que se intersectan forman un ángulo de 90 grados. En tal caso, no denominamos ambas rectas como secantes, sino perpendiculares. Y por último tenemos a dos rectas que se cruzan. A diferencia de las secantes, estas se trazan en distintos planos. Para una mejor comprensión, vamos a decir que la recta R es un avión. Aquel avión va por aire. Y aquí vamos a imaginar que la recta S es una persona. Va a haber en algún punto de su trayectoria en donde ambas rectas van a chocar o van a coincidir. En tal punto quiere decir que estas rectas se van a cruzar. Posiciones relativas de plano en el espacio. En el espacio, 3 son las posiciones relativas que pueden adoptar los planos. Estas posiciones se denominan paralelas, coincidentes y secantes. Los planos paralelos se dan cuando no tienen puntos en común. La distancia entre ellos es constante. En los objetos que nos rodean se pueden determinar planos paralelos. Por ejemplo, el cielo de una casa y el suelo son planos paralelos. Se habla de dos planos coincidentes cuando estos tienen todos sus puntos en común y se puede ver que ambos planos están superpuestos, coincidiendo así en infinitos puntos. Un ejemplo real sería una alfombra en el piso de una casa. Por último, hablamos de planos secantes cuando se cortan en una sola recta. Un caso particular de planos secantes se da cuando entre ellos forman un ángulo de 90 grados y en tal caso los denominamos planos perpendiculares. Ejemplo de esto en la vida cotidiana se da en las casas pareadas que comparten una pared en común.
Determinación de un plano. Un plano se puede determinar de 4 formas distintas. En primer lugar, 3 puntos no colineales determinan un plano. Gráficamente, dibujamos un punto A, B y C, los cuales no estarán ubicados en una misma línea, por eso se les llama colineales. Al unirlos, determinarán un plano básico. Este plano básico adoptará la forma triangular. Un segundo método es una recta y un punto exterior a ella determinan un plano. Dibujamos una recta cualquiera. En este caso, la recta R. Y exterior a ella un punto cualquiera. El punto A. Si desde ese punto trazamos proyecciones a la recta, formaremos una figura plana, la cual determinará el plano P. Un tercer procedimiento es dos rectas secantes. Trazamos la recta R y la recta S. Las que se cortan en un punto, al que llamaremos punto A. Entonces, cada lado formado a partir de dicha intersección formarán el plano. Por último, dos rectas paralelas determinan un plano. Ubicamos dos rectas paralelas entre sí. R y S. El espacio entre ellas será el que determinará el plano. Poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas formadas por polígonos, figuras geométricas planas. Por lo tanto, tienen todas sus caras planas. Los elementos que lo constituyen son caras, vértices, aristas, ángulos diedros y ángulos poliedros. En primer lugar tenemos las caras. Son los polígonos planos que limitan el poliedro. Hay caras basales y caras laterales. Las caras laterales son regiones rectangulares y las caras basales son regiones poligonales. Cualquiera, es decir, pueden ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un pentágono, etc. En segundo lugar, tenemos las vértices, que son las intersecciones de tres o más caras. También se definen como los puntos en que se cortan las aristas. Seguimos con las aristas, que son las intersecciones de dos caras. Se puede decir también que son los lados de los polígonos, que forman las caras del poliedro. Seguimos con los ángulos diedros, que es la abertura comprendida entre dos caras que se cortan. Y por último, los ángulos poliedros, que es la porción de espacio limitada por tres o más planos que concurren en un punto llamado vértice. Cuerpos generados por traslación. Los cuerpos generados por traslación se generan por el deslizamiento de una figura de superficie plana. En el ejemplo,
El poliedro que se forma se produce por el deslizamiento de un triángulo, lo que da como resultado un prisma de base triangular. Estos prismas se pueden representar por cualquier otra figura geométrica. Cuerpos generados por rotación. Se dice que un cuerpo es generado por rotación o que es un sólido de revolución si se puede obtener mediante la rotación de una curva o de una figura plana en torno a un eje. Al aplicar la rotación al rectángulo en torno a un eje se forma un cilindro, como se puede apreciar en el siguiente esquema. Existen muchas otras figuras que se generan por rotación. Por ejemplo, a base de un triángulo se puede generar el cono. Y así más ejemplos. Poliedros regulares. Son aquellos poliedros que cumplen con dos condiciones. Todas sus caras y figuras de vértices son polígonos regulares. Se reconocen 5 poliedros regulares. En primer lugar tenemos el tetraedro. Tiene 4 caras formadas por triángulos equiláteros, 4 vértices, 6 aristas. El octaedro, que tiene 8 caras, que son triángulos equiláteros, 6 vértices, 2 aristas y son 2 pirámides unidas por su base común. El hexaedro o cubo. Su superficie está constituida por 6 cuadrados, tiene 8 vértices y 2 aristas. Es un prisma cuadrangular regular. El dodecaedro. Su superficie consta de 12 pentágonos regulares, tiene 20 vértices y 30 aristas. Y por último, el icosaedro. Su superficie consta de 20 triángulos equiláteros, tiene 12 vértices y 30 aristas.